Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem Erev Shabbat Kodesh, en la página 74 de Masejet Yevamot. Ayer estuvimos tratando de ver, o en la página anterior, estuvimos tratando de ver si un Arel, una persona que no tiene hecho el Brit Milá, tiene prohibido, al igual que tiene prohibido comer Korban Pesach, tiene prohibido comer Terumá, si tiene también prohibido comer Maaser Sheni. Tratamos de ver varios puntos de vista, no llegamos a una conclusión clara. Dice así, Tashma, estudiamos en una Bereitá, ven y escucha. Mishtairu bo, tzitzin, hameakevin etamila. A un niño le hicieron el Brit Milá, pero quedó algunas tiras de piel, como ya vimos que en algunas ocasiones esas tiras de piel hacen que la Milá no sea válida. Y entonces todavía se le considera Arel. Arezé enogel, lo bitrumá, lo bepesa, lo bekodashim, lo bemaaser. Nos dice la vereita. Entonces este niño no puede comer ni terumá, ni korban pesach, ni kodashim, ni maaser. ¿Por qué? Porque un arel está prohibido en todos ellos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Mailab, maaser dagan. ¿Qué dijimos aquí? Dijimos, entre las cosas que está prohibido, mencionamos el maaser. Ah, pero entonces nos está diciendo la veredad que el maaser no lo puede comer. Entonces pregunta y dice, ¿acaso no está hablando del maaser Dagan, justamente? De este maaser sobre la cosecha, que es el maaser Sheni, que el harel lo tiene prohibido. La Gemara responde y dice, lo maaser behema. ¿De qué maaser estamos hablando? Del diezmo sobre los animales. Sabemos que una persona que tiene ganado, ¿sí? Cada año los animales que le nacen, de cada 10 animales, uno pertenece al Ekdesh. Entonces se refiere a ese maaser. La Gemara pregunta, va a preguntar sobre esto y dice, ¿cómo puede ser maaser behema? Maaser behema, hainu kodashim. Dice, no, pero el maaser behema ya está incluido dentro de lo que dijiste que no puede comer kodashim, porque ese maaser behema es un animal que pertenece al Ekdesh. Entonces es lo mismo que decir kodashim. Responde la Gemara y dice, Bretamer, Milot, Nan Pesach, Bekatane Kodashim. Ah, entonces ¿qué? Porque ya pusimos Kodashim, no hay nada más que sea Kodashim. Korban Pesach también es Kodashim, también es Ekdesh. La Gemara rechaza esta pregunta y dice, Bishlama Pesach de Kodashim Tzriche. No. Yo entiendo que es necesario enseñar tanto Pesach como Kodashim. De Itana Pesach, porque si solamente hubiese enseñado Pesach, Mishum, de Arelut Pesach Ketiva. ¿Por qué? Porque en el versículo sobre Pesach está claramente escrito, Bejol Arel, lo yojalbo, Abal, Kodashim malo, pero en los Kodashim que no está dicho así, voy a decir que no. Veitana Kodashim, y si solamente hubiese enseñado Kodashim, Habamina, Mai Kodashim. Es decir, si solamente hubiese escrito Kodashim, ¿qué hubiese yo pensado? ¿Cuáles son estos Kodashim que prohíbe la Bereitá? Pesach, solamente el Korban Pesach. ¿Por qué? Porque está escrito bajo la religión Jabó. El Maaser Behemá, la Mali. Entonces, el Maaser Behemá. Entonces, perdón. Por lo tanto, es necesario escribir en la Bereitá tanto Pesach como Kodashim. Ahora, tú me estás diciendo que el Maaser se refiere al Maaser Behemá. ¿Por qué lo necesitaría? ¿Qué es lo que yo no podría haber entendido si no hubiese escrito Maaser Behemá? La Mali. La Gemara rechaza. Y de otra manera. Dice, el maaser que está dicho en la Bereitá no es el maaser Sheni, sino que es el maaser Rishon. Dijimos ayer, o en la página anterior, que de toda cosecha se separaba primero la teruma, luego el maaser Rishon, que se le daba a Leví. ¿Y qué es lo que trae de novedad la Bereitá? Maaser Rishon Asur la Arel, que el maaser Rishon también está prohibido para el Arel, el que no tiene Brit Milá. Pero Rabbi Meir de amar Maaser Rishon Asur la Zarim. Y es una vereitá que sigue la opinión de Rabbi Meir, que dijo que el Maaser Rishon, Yeshbo Kedusha, tiene santidad y por lo tanto está prohibido para los Zarim, para los que no son Kohanim, y por lo tanto también está prohibido para el Arel. Pero el Maaser Sheni, que está permitido para todo el mundo, entonces está permitido también para un Arel. Tashma, ven y escucha. Mi detane, Rabbi Bar Rab, mi difte.
ven y escucha aquello que enseñó en una verità Rabbi Hia bar Rab de Difti. Arel asur beshete maaserot. El arel tiene prohibido comer los dos tipos de maaser. Viene la Gemara y dice, Mailab, ¿acaso no está hablando Ejad maaser dagan, Ejad maaser behema? Que uno se refiere al maaser dagan, al diezmo sobre la cosecha, y al otro al diezmo sobre los animales. Dice, a Hanami, le maaser rishon, de Rabbi Meir. A lo mejor aquí no, podemos decir también que es maaser rishon y maaser sheni. Y sigue la opinión de Rabbi Shimon. Tashma, ven y escucha. Otra veredita. Onen asur maaser. El onen, el que está enlutado esperando enterrar a su ser querido, tiene prohibido comer maaser. Perdón. Umutar betrumá. Y tiene permitido comer la terumá, la paradumá, no comer, sino rociar o rociarse con tebulión, también la persona que está tebulión, es decir, que está impuro, que no tiene que traer una ofrenda, sino simplemente meterse al mikvé, cuando llega la noche quedó purificado. Azur bitruma, tienen prohibido comer la terumá, umutar bepará, tienen permitido ocuparse la paradumá, ube maaser sheni, y comer maaser sheni. Ahora otro caso, mejusar kipurim, la persona que ya hizo tevilá, pero todavía tiene que traer la ofrenda al día siguiente. Azul bepará tiene prohibido ocuparse de la vaca roja, umutar bitrumá, y tiene permitido comer terumá, maaser, comer maaser, veimita. Entonces viene la Gemara y dice, veimita, nitne, arel azur, bitrumá, umutar bepará, maaser sheni. Ahora, si tú me quieres decir que el arel tiene permitido comer el maaser sheni, entonces también di que el arel tiene prohibido comer la terumá y que tiene permitido ocuparse de la baraduma y del maaser sheni, comer maaser sheni. Ahora, puesto que no se recordaron estas leyes para el arel, entonces creemos que tiene prohibido el maaser sheni y también está prohibido las dos cosas. La Gemara rechaza y dice, Hay, es decir, el Tana, el sabio, que enseñó esta veraita. Tana de ver Rabbi Akiva, le enseñó según la opinión de Rabbi Akiva. De Merrabe le arel que tamé. ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva equipara al arel, al incircunciso, con un tamé, con una persona impura. De Tania, como se enseñó una vereta. Rabbi Akiva, Omer, dijo Rabbi Akiva, Ish, Ish. ¿Por qué el versículo dijo Ish, Ish, misera aron tamé, sarúa o tamé lenefesh? ¿Por qué? De Rabot et arel, para incluir al arel, es decir, es algo que es un hombre. El hombre, ¿qué es lo que tiene que le puede impedir que pueda hacer todo esto? Arel, el no tener hecha la Brit Milá. Dice la Gemara, Umantana. ¿Y quién es el sabio de la verita? De Pali Gale de Rabbi Akiva, que está en discusión con Rabbi Akiva. Tana de Rabbi Yosef Abablihi, es decir, esa es la opinión de Rabbi Yosef Ababli. De Tania, como se enseñó en una breita, Serefat, Onen, Umejusar, Kipurim, que será, Rabbi Yossi Abeli Omer, Onen, que será, Mejusar, Kipurim, Pesula. Es decir, como dice la breita. La breita nos dice que la quema de la vaca que se hace por medio de un Onen, ya sabemos lo que es Onen. Mejusar Kipurim, también lo sabemos, la persona que hizo que todavía no trajo su ofrenda al día siguiente. Entonces, si lo hicieron ellos dos, que será, dijo Rabbi Yossi Babli. Perdón, esto está en la cama. Rabbi Yossi Babli dice no, Onen, que será, Mejusar Kipurim Pesula. Dice no, del Onen es válida, del Mejusar Kipurim no es válida. ¿Qué quiere decir? Que Tanakama de la Bereita, que permite el Mejusar Kipurim la pará y discute en la Bereita de la de arriba con el Mejusar Kipurim, que tiene prohibido la pará. Yesh lo lomar, Jaluk af bearel, entonces tenemos que decir que tenemos que suponer que también discuten el tema del arel. Dice la Gemara Beaf, Rabbi Yitzhak, Sabar, Arel, Asur, Bemaaser. Dice incluso Rabbi Yitzhak dice que el arel tiene prohibido comer Maaser Sheni. De Amar Rabbi Yitzhak, pues dijo Rabbi Yitzhak, Menaim le arel Asur, Bemaaser Sheni. ¿Cómo sabemos que el arel tiene prohibido comer Maaser Sheni? Neemar mi menú Bemaaser, Neemar mi menú Bepesach. Aquí que quieren, lo quieren aprender de una Gezerah Shabbat, de la palabra mi menú, de ello.
¿Cómo es así? Mami menú, hamur de pesaj, harela surbo. Igual que el mi menú de ello que dice no comerá de ello crudo. Entonces ahí se refiere que lo tiene también prohibido el arel. Aquí también, lo ajalti mi menú betame. Entonces se refiere al maser sheni, que también lo tiene prohibido un arel. Entonces lo está aprendiendo por una que es de la Shabbat. Af menú asurbe maser sheni, arel asurbo. Y explica la Gemara, mufne. Es decir, este mi menú que nosotros vamos a aprender de la que es de la Shabbat, está libre. Está además en el versículo. De hilo mufne, porque si no fuese que estaba libre y que en mi prag yo podía haber opuesto a esta que es de la Shabbat, male pesa sheken hayavim alav, mishum pigul venotar betame. Yo podía haber hecho una oposición a tu que es de la Shabbat diciendo, no, yo no puedo comparar las dos leyes. ¿Por qué? Porque si el Pesaj, el Corban Pesaj, se transgrede, si se hace pigul o notar o si se come impuro, entonces el arel, y el arel ahí lo tiene prohibido. Lo que no ocurre con el Maaser Sheni, que no recaen en estas prohibiciones de pigul, mutar, notar y tamé. Entonces la ahí afnuye mufne. Le dijeron entonces, concluye que me dice efectivamente, el mi menú del cual tú estás aprendiendo que de la Shabbat está libre. Y explica la Gemara, ¿may mufne? ¿Qué es mufne? ¿Qué es que está libre? ¿Cómo está libre? ¿Cómo es que está de más? Amar Rabbi Ishak. Tlata mi menú que tive bepesa. Hay 3 mi menú que fueron escritos con respecto al Corban Pesach. Dice Rashi. ¿Cuál es? Alto Jerú mi menú. No comerás de él. No comerás de él crudo. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué se enseñó? Legufe. Para la ley misma sobre el Corban Pesach. Otro versículo dice: Lo totiro mi menú ad boker. No dejaréis de él hasta la mañana. ¿Para qué está? Le que de la Shabbat. Para nuestra que es de la Shabbat. Dejad, y un tercer mi menú. De anotar mi menú ad boker, baeshtistrofu, lo que sobre de él hasta la mañana, lo quemarás. Le mande amar para aquel que dice, baja katubliten leja ase, ajarlota ase, que la Torah viene a darte un ase después de un lota ase. Es decir, loto tiro mi menú, de anotar mi menú ad boker baeshtistrofu. Es decir, primero hay un lota ase de no dejarlo, y después un ase de quemarlo. De ahí de dictiv notar que tivnami mi menú. Bien. Ahora que ya escribió en el versículo notar, es decir, el mi menú para lo que sobró, que tivnami mi menú, ahí también escribió mi menú, un man de amar. Y para aquel que dice liten lo boker sheni le serefató, ¿para qué fue escrito anotar mi menú el boker baeshtisrofu? Para darnos la segunda mañana para poder quemarlo. Es decir, no solamente la noche y a la mañana primer día de Yom Tov, sino también hay un punto de vista que dice, no, hasta la mañana del día siguiente. Hay directive advoker, que tiene mi menú, puesto que ya escribió advoker hasta la mañana, escribe mi menú de él. De la misma manera, esto es en cuanto al Corban Pesach, 3 mi menú. Tlata, mi menú que tibe be Maaser Sheni. Hay 3 mi menú escrito en cuanto al Maaser Sheni. Uno de ellos dice, lo ajalti veo ni mi menú. No comí estando en de él. Le gufe, para el mismo Maaser Sheni. Bejad, que dice, lo biarti mi menú betame. No quemé de él estando impuro. ¿Para qué? De Rabbi Abau amar Rabbi Yohanan. Para aquello que dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Yohanan. Él explica este mi menú. Y atama avir, abaratama avir, beshemen shel terumá, shenitmet. Es decir, de este no puedes quemar, pero aceite de terumá que se impurificó sí lo puedes quemar. Dejad, y el tercer mi menú, que dice, velonetati mi menú, lemet, no le di de él a un muerto. Nidrash, que se aprende, le de Rabbi Abau, amar Rabbi Yohanan, perdón, lidresh Lakish, para aquella drasha que hizo Resh Lakish, de amar Resh Lakish, amar Rabbi Samia, dijo Resh Lakish en nombre de Rabbi Samia, Menay le maaser sheni, shenitma, shemutar le sujo. Yo, como sé que el maaser sheni que se impurificó, lo puedo utilizar para untar, es decir, aceite de maaser sheni que se impurificó. Yo lo puedo utilizar para
usarlo como crema, por así decirlo. Le sujó, Shenemar, porque dice, lo veron tati mi menú le met. Es decir, que no puse en él sobre un muerto, que es un muerto, es el aceite que se utiliza para que el muerto no desprenda mal olor. Le meto de lo natati. Ahora, para un muerto no puse. Alejai, pero para un vivo, dumia de met natati. Ahí sí, a un vivo sí le pude, sí que lo hice. ¿Qué quiere decir? Que al vivo sí se le puede utilizar para untarse ese aceite, por ejemplo. Es de dabar, sheshave, bejayim, umemetim. ¿Qué es aquello que es igual para los vivos que para los muertos? Se ve merzo, hija. Vamos a decir que es la sija, es decir, el ponerse una crema o el darse algún tipo de perfume. Matkifle, Marzutra, vino a preguntar Marzutra sobre este diuk. Dice, Behema, vamos a decir, Likach lo Aarón betachritim. ¿Qué quiere decir? Que le dio un muerto. Utilicé madera de Maser Sheni o algún tipo de prenda de Maser Sheni para el muerto. Vamos a decir que esto es lo que está prohibido. Pero está permitido tomar una prenda para la necesidad de una persona viva. De mi deme Maser Sheni, del dinero del Maser Sheni, que se quedó impuro. Pero Sika, pero lo que es untar a la guf sobre el cuerpo, eso va a estar prohibido. Amar Rabuna ver Rabbi Yoshua, dijo Rabuna, dijo Rabbi Yoshua, mi menú de ello, ¿qué se entiende? Mi gufo, de ello mismo, no de algo que salió de él. Va a llamar Lonatati, Dumia de Loa Halti. Es decir, cuando dijo Lonatati, mi menú es lo mismo que Loa Halti, mi menú. Ajalti, ¿qué es? Begufó, ello mismo, esa misma Maaser Sheni, Male, Alan, mi gufó, Afkan mi gufó. Entonces aquí también, Natati es de él mismo. Veakati, Mufne mitzadehadhu. Entonces, ¿qué vemos? Efectivamente, el mimeno está libre por un lado, por el lado del Corban Pesach. Anija le mandé a Amar, esto va muy bien para el punto de vista que dice, le medin en meshivin, es decir, que se aprende que cuando una palabra de una Gezerá Shabbat está libre de un solo lado, en Meshivim no se le puede poner una pirja, no se le puede poner una oposición. El alemán de Amar, pero para aquel que dice, ¿sí? Shekol, Sheeno, Mufne, Mishne, Sedarim, que la Gezerá Shabbat tiene que estar libre de los dos lados. Le medimos un Meshivim, se puede aprender, pero también se puede poner una pirja, una oposición. Mágica le memar, ¿qué vas a decir entonces? Dice, de Rabbi Abau. Dice, efectivamente, la Gezerá Shabbat está libre por los dos lados. ¿Por qué? Porque vamos a explicar como dijo Rabbi Abau, que dijo Rabbi Yohanan, lehatir abará beshemen shel terumah shnitmet. Que Rabbi Yohanan dijo que hay que permitir quemar el aceite de terumá que se impurificó. De Rabbi Ishaq, din ze. Para Rabbi Ishaq así es el din. Mi de Rab Nachman amar Rabba barabúa nafka. Así es como aprendió de lo que dijo Rab Nachman, que dijo Rabbi Abúa. De Amar Rav Nachman, Amar Rabba Barabúa, pues dijo Rav Nachman que dijo Rabba Barabúa. ¿Qué significa lo que está escrito? Vani nenatati leja et mishmeret terumotai. He aquí que yo te voy a dar el cuidado de mis terumot, de mis diezmos, de mis, ¿sí? Es decir, terumotai, está en plural. Viste terumot, que tú me da ver, la Torah está hablando de las dos terumot. Ajá terumá tehorá, viajá terumá temea, ya sea la terumá que está pura o la terumá que está impura. La marra jamaná, y dijo la Torah, leja a ti, shegam hi shelja, que también ella es tuya. Tele asakat tajat tashvileja, ¿qué quiere decir? Que la puedes poner bajo tu cazuela para cocinar. ¿En qué mi menú? Entonces, el mi menú del cual aprendemos esto para Rabbi Abau está de más y se puede utilizar para que de la Shabbat también de este lado. Dijimos en la Mishnah, Bejol, Temeim, todos aquellos que están impuros, no pueden comer terumá. Explica la Gemara. Menajan y de donde nosotros lo sabemos, que el tamé, que la persona impura tiene prohibido comer terumá.
Amar Rabbi Yohanan, Mishun Rabbi Ishmael, dijo Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Ishmael, Amar Kela, lo dijo un versículo. Ish Ish Mizera Aarón, Beusaru Auzab. La persona de la descendencia de Aarón que es Zarúa, que tiene Zarat o que tiene Zab, ¿sí? Bezeu de Sheshavé, y que es aquello que es igual, Bezarosh el Aarón, Hebeomer, Zoteruma, es decir, que es aquello que recae solamente sobre la descendencia de Aarón, vamos a decir, y que no hay diferencia entre hombres y mujeres, es la teruma. Pregunta de de Emma, digamos, Bejazé Beshok, a lo mejor son el Hazé y el Shok, es decir, las partes del animal que le correspondían al Cohen como regalo por cada sacrificio. Dice Ena, responde a Gemara, dice incluso el Hazé y el Shok. El Hazé es el pecho y el Shok es el muslo. Eno Shavé, Bezarosh el Aarón, no es igual para todos los descendientes de Aarón. ¿Por qué? Ena Bejoseret. No es la misma ley para la Joseret, la hija de un Cohen que se casó con un Israel y no tiene descendencia de ese Israel, y cuando ella vuelve a casa de su padre, vuelve a la teruma, pero no puede volver a comer Hazé y Shok. Pregunta Gemara, si es así, teruma nami ena, entonces tampoco la teruma es igual para toda la descendencia de Aarón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una mujer que es halal, que fue profanada, ¿sí? Entonces ella tampoco puede comer teruma. Responde la cámara, halalá, lavzar osh el Aarón de Aarón, y dice, no, la halalá, ¿sí? No se llama que es descendencia de Aarón. Pregunta la cámara, entonces, la prueba que tú me estás trayendo del versículo, que habla de la terumá, Adán y Yeshli Lishol, todavía puedo preguntar. Umimai de hay adasher yithar, ad de ika haerev shemesh, hearev shemesh. Ah, entonces espérate. De aquello que tú me estás diciendo, de hay adasher yithar, hasta que se purifique, significa hasta que se ponga el sol. Emma, vamos a decir, ademaite capará. ¿Por qué no decimos que sea entonces hasta que traiga su expiación, su corban al día siguiente? Responde a Gamará y dice, los Akadatag, no hace falta pensar así. Tetana de Rabbi Ishmael, como se enseñó en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael, Bezav ba al sheter reiyot, ubemetzorah musgar. Es decir, cuando dijo aquí ish ish, ¿sí? La Torah, ¿a quién se está refiriendo? A un Zav que tuvo dos poluciones, dos veces vio polución, o a un Metzorah, una persona que tiene Zarat, que fue confinado por el Cohen. No, perdón, no fue confinado, que solamente vio las manchas y está esperando que el Cohen le diga qué son. Acá tú me a ver, de eso está hablando la Torah. Es decir, que su impureza no requiere un corbán. Ahora, ¿de dónde sabemos que el versículo está hablando de un lab, de un notase? Dumia, temenefesh, es lo mismo que con el concepto de temenefesh, la persona que se impurificó con un muerto. Mate menefesh de lab, bar kaparahu, igual que el tamenefesh, que no tiene por qué hacer capará con un corbán, es decir, una persona que estuvo en contacto con un muerto. No tiene por qué traer un sacrificio para purificarse. Aquí también el Tzarúa el Zab. Nami también de la Beneca para Ninu no tienen por qué traer una ofrenda después. Pregunta de Maravema. Vamos a decir, Hanemile, que aquello que estamos diciendo de esta impureza, de la barca para, que no hace falta que haga expiación con un corbán, con un sacrificio, aval, pero de barca para, si es algo, por ejemplo, que les da, ¿sí? Que vio 3 veces, o un Metzorá que fue claramente decretado como Metzorá. En Otahor le dejó el bitrumá, no tiene la posibilidad de comer la teruma. H maite capara, hasta que complete su capara, su expiación. Ve tú, y además, Haditnan, aquello que se enseñó en la Mishnah, Tabal de Alá, una persona que se sumergió en el mikvé por su impureza y subió, es decir, salió del mikvé. Ogel puede comer, ve maaser, del maaser. Rib Shimsho o Gel Bitrumá, si se puso el sol, ya puede comer la terumá.
Evi capará. Ahora, si ya trajo la capará, ojel va kodashim. Ya puede incluso llegar a comer kodashim. Menalan, ¿de dónde sabemos estas tres etapas? Responde a cámara y dice, Amar Rabjizda, dijo Rabba en nombre de Rabjizda, Tlata, Kerae, Ketive. Hay 3 versículos que hablan sobre esto. Está escrito en el primero, Velo Yohal Mina Kodashim Ki Imrahal Besarobamai. No comerá de los Kodashim a no ser que haya hecho Netilat Yadai. ¿Qué se ve de aquí? Harrahaz Betahor, es decir, que se lavó las manos, ya está Hor, inmediatamente. Uktivi, está escrito en el versículo, Ubashem Betaher, Veahal Yohal Mina Kodashim. Otro versículo dice, y se pondrá el sol, sí, purificarán, y entonces podrán comer de los Kodashim, los Kohanim. ¿Qué se entiende aquí? Shutahor, que es la persona, el Kohen se purifica solamente después de que se puso el sol. Uktivi, está escrito en otro lado, Vejipera Lea Kohen, Betajera, expiará por él, por esa falta el Kohen, y purificará a la persona. ¿Qué se entiende aquí? Solamente después de la capará, la persona se hace teorá. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo podemos establecer los 3 estatus, ¿sí? Al mismo tiempo? Dice Khan, cuando dijo que simplemente salir del agua de la tevilá ya está ahora, está hablando de Maaser Sheni, en cuanto al Maaser Sheni. Khan, cuando dijo que se tiene que poner el sol, ¿sí? Está hablando de la terumá, litrumá. Khan, el tercer caso que dijo que tiene que llegar al día siguiente su ofrenda, le kodashim, ahí está hablando de una ofrenda, de un sacrificio. Pregunta la Gemara, Veepuj, Ana, ¿y por qué no le damos la vuelta? Que para la terumá, Tahor, Betvilat, Levat, que para la terumá solamente basta con que haga tevila. Para el Maaser Sheni, tiene que esperar que se ponga el sol. Responde la Gemara y dice, Mistabra, dice, nos parece más lógico de ser más estricto con la terumá y de ser más permisivos con el Maaser Sheni. ¿Por qué? Terumá difa, es decir, la terumá tiene más restricciones, tiene más cosas, como vimos ya, vamos a volver sobre ello. Sheken, Mahpaz, es decir, la terumá tiene las 4 cosas que vimos ayer, es decir, mitá, Mejusar Kipurim, Pidión y, como dijimos, había una más, Mahpaz, estaba aquí. La truma tiene mitad, tiene pena de muerte del cielo. Ve Homesh, tiene que devolver un quinto además. Ve lo pidión, no tiene pidión. Y está prohibida para los darim, para los que no son kohanim. Eso es mahpaz. Entonces vemos que la truma tiene esto de más. Dice Draba, al contrario. Maaser adifa. El Maaser Sheni tiene más cosas. Sheken hadas tab. Es decir, el Maaser Sheni tiene estas prohibiciones. Dice que persona das tab. Ok, aquí utiliza otro rochete bot. Es decir, Abaat Makom Yerushalayim, tiene que ir a Yerushalayim. Y hay que hacer vidui. También Bifne Atzmo. Veo Azur Leonen, está prohibido para el Onen. Veo Azur Levaer Mimenu Betumá, y está prohibido quemarlo si está impuro. Veo Ojlo Bitumá, y el que lo come estando impuro, se impurifica el mismo. Y además lo que recibe Malkut, Vejayab, Bebiur, y hay que quemarlo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que aquí tenemos 5 cosas con respecto a la teruma, al Maaser Sheni, perdón, que no tenemos respecto a la teruma. La teruma solamente tiene 4 aspectos. Afiluaji, responde a la manera dice, incluso así, mitad adifa, dice, es preferible la jumbra de tener pena de muerte más que de tener la jumbra de caret. Raba, Marijo Raba, velo mitad adifa, es decir, sin decir que la jumbra de la muerte es preferible. Nami lo matzit amart. Es decir, aún así no voy a encontrar que me vengas a decir que la ley del Erav Shemesh, de que el que hizo Tevilá hasta que se vino a la noche, que fue dicho sobre el Maaser Sheni. Amar Kra dijo el versículo, dice Nefesh,
la persona, Ashetigabo, que toque de él, ¿qué se entiende de aquí? Shenoeg Bechol Nefesh, que está hablando de cualquier persona. Es de Udabar, Sheshabe Bechol Nefesh, que es aquello que es igual para todas las personas, ya sea para Kohanim o para Israelim. Hebe Omer de Maaser Sheni, eso es el Maaser Sheni, porque si me está diciendo que es un Nefesh, una persona que lo va a tocar estando impuro, ¿quién es el que lo va a tocar? El Israel no lo va a tocar. ¿Quién es el que lo va a tocar? El Cohen. Entonces necesitamos encontrar algo que sea igual para todo el mundo, que ya sea igual que sea un Cohen o que no sea un Cohen, que lo toque, que lo impurifique. ¿Qué es eso? El Maaser Sheni. Todo el mundo come de Maaser Sheni. Dice Beakati. Y esto presenta una dificultad para lo que dijimos antes. Dice Anemile, eja de la barca para. Dice, en este caso, esto que hemos dicho, que impurifica, que la persona que toca se queda impura. De la barca para, de corbán, es decir, es cuando es una persona que no tiene que tener una ofrenda, un corbán, a baleja de barca para, pero aquella persona que esté impura y que además tiene que tener una ofrenda, a de maite capara, entonces ahí tiene que esperar hasta que realmente traiga su ofrenda. Amar a Valle, dijo a Valle, tre crae que tibe beyoledet. Hay dos versículos que está hablando de la mujer que dio a luz. Es decir, que se impurifica al dar a luz. Que tibe está escrito en un lugar, Bejol Kodesh lotiga, Belamigdash lotabo, y no podrá tocar nada que sea Kodesh y no se podrá ir al Betamigdash. Admelot yemetahara, hasta que se completen los días de su purificación. Es decir, 40 para un varón y 80 para una niña. ¿Qué entendemos de aquí? Que van, Shemaleu y Emeja, una vez que pasaron los 40 o los 80 días, Tajara, ahí ya está pura. Octavio, está escrito, Rejipera lea Cohen Betajera, que es el Cohen el que tiene que espiar para purificarla. Haketzat, ¿cómo es esto? Kan, Litrumá, Kan, Lekodashim. Es decir, uno está hablando de la terumá, que basta con que pasó el tiempo y ya está, ya puede comer. Pero si es Kodashim, tiene que no solamente esperar que pase el tiempo, sino que además tiene que esperar el día siguiente cuando traiga la ofrenda que va a presentar el Cohen. Ve Pujana, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le damos la vuelta? Que a priori los Kodashim, perdón, que para comer Kodashim es suficiente con que se ponga el sol. Y para comer terumá, la persona no es pura hasta que no traiga su ofrenda. Responde la Gemara y dice, Mistabra. Dice, no, parece más lógico decir como hemos dicho. ¿Por qué? Kodesh, Hamur. Porque lo que es Ekdesh, lo que pertenece al Betamigdash, es más grave. ¿Por qué? Porque ahí tenemos Pankaakem. Recordáis, habíamos visto que eran también iniciales. De Pigul, Notar, Makom, etc. Es decir, tenía 6 restricciones. Dice la Gemara, al contrario, Terumá Hamurá. La Terumá es más grave. Sheken Mahpaz, porque tiene las 4 prohibiciones que ya dijimos. Mahpaz. Dice Hanach Nafshin. Dice, no, pero estas son más. Unas son 6 y las otras son solamente 4. Raba Mar dijo Raba. Velo Hanach Nafshin. Lo Matzita Mart. Dice, si no fuese porque son más, tampoco podrías haber dicho que es más lógico aplicar esta enseñanza a la Terumá que a los Kodashim. Dice, lo necesitan más. ¿Por qué? Porque Amar Kra dijo el versículo, lea Cohen Betajera, que el Cohen va a expiar por ella y se va a purificar. Es decir, que puesto que el hecho de traer el corbán, el sacrificio, la Torah lo llamó Betajera, es decir, la acción que la purifica. Miklal, de aquí se entiende, Shehi Temea, es decir, que esa persona es impura, se le llama impura. ¿Veis? Al Kadatas quisiese venir a decir, va Kodashim, que solamente está hablando para impura para los Kodashim. Y Krekan, entonces, ¿qué habríamos dicho? Voy a basar, a Shoriga, Bejoltame, lo Yahel, cuando la Torah dijo que la carne que fue tocada por cualquier impuro no se debe comer. Hare sof sof, Naga basar bemi, Shekarutame. Entonces, si fuese así, la carne la tocó alguien que se llama Tamé, según lo que tú me estás diciendo. El Ashmamina, ¿qué entendemos de aquí? Bitruma, que estamos hablando de terumá, no de un animal, no del maaser behemá, sino del maaser
de Ganeja. Matkiv le Rav Shisha, Bere de Rav Idi. Le vino a preguntar a Rav Shisha, el hijo de Rav Idi, sobre este limud. Es decir, sobre la mujer que dio a luz. Umi, Matzit, Damart, Terumat, Ketiva, Aja, ¿y acaso tú vas a encontrar aquí que la ley de la Terumá fue escrito en este tema? Beataña, si se enseñó una veredad, Daber, el Bene Israel, habla a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? Eli, Ela, Bene Israel. Y Yored, Beshivha, Meshuchreret. Es decir, aquí solamente dijo, habla con los hijos de Israel. ¿Pero qué quiere decir? La Guilloret, la mujer que hizo conversión, o la Shivha, o la esclava, o la sierva que fue liberada. Menaim, ¿de dónde yo sé que también tiene que hablarle con esto? Sobre estas leyes de la mujer que da a luz. Talmud Lomar, por eso dice, Isha, Kitazria, la mujer que dio a luz. ¿Veis al Kadataje si quisiese venir a decir Bitrumá, que estamos hablando aquí solamente de, también, perdón, de la terumá, de que tiene prohibido comer terumá? Guillores de Shivha, Benot, Mejal terumá, Nino, es decir, la Guillores y la Shivha, ¿acaso pueden comer terumá? Si son zarot, no son cohenet. E incluso tienen prohibido casarse con un cohen, no van a poder nunca comer de ello. Se llama Raba, dijo Raba, dijo no. Es decir, esta para allá, esta parte que tú me estás trayendo, no habla de la terumá. La activ y aquello que fue escrito, Bejol Kodesh Lotiga, de nada que sea Kodesh que no toquen, ¿qué nos viene a enseñar? Le Rabot. A terumá, ahí es donde se añade la terumá. Areshe Parashat Yoledet, o sea que Gambit terumá. Entonces, pero el hecho de que la parashá de Yoledet, aparte donde se nos dice en Tazria cómo se tiene que comportar la mujer que dio a luz, que está hablando también de la teruma, ella, entonces, necesariamente, cra el versículo o los versículos de esa parashá, mile, kahashiv. Es decir, que se pueden interpretar de diferentes maneras. Dice por último la Gemara, tlata, krae, bitruma, lamali. Entonces, ahora, lo que vamos a ver mañana, Bezat Hashem, es por qué la Torah necesitó escribir 3 versículos que me van a hablar de la teruma. El primero dice, Ishish Misera Aarón, el hombre de la descendencia de Aarón, que es Tzarúa, tiene Tzarat, Ozav, Bakodashim lo yahel adasher yithar. No puede comer de los Kodashim hasta que se purifique. El segundo versículo que dice, Uba Hashemesh vetaher, veahayo harmina Kodashim. Y se pondrá el sol y quedará purificado. Y entonces comerá de los Kodashim. Y el tercer versículo que dice, Bejol Kodesh Lotiga, Ve'ad Melodie Metahara, no puede tocar nada que sea Kodesh hasta que se completen los días de su purificación. Entonces ahí pregunta la Gemara, Utlata Krae, ¿y por qué necesito entonces 3 versículos para que me expliquen cómo se tiene uno que comportar con la terumá, la malí? Bezrat Hashem, lo estudiaremos mañana en nuestro Daf, Hizku Veimtzu, Shabbat Shalom, Umeborach.